Y aquí vamos, nuestro prota baja las escaleras a toda prisa, parece que huye de algo que de verdad lo aterroriza. Para su sorpresa, se encuentra con otros chicos bloqueándole el paso. Entre ellos estaba Park Jia, amiga cercana suya, así que inician una corta conversación. Le preguntaron a Kim Soo-ho por qué tenía tanta prisa, pero el rubio no podía explicarles las verdaderas razones. Oía una voz fantasmal llamándolo. Su amiga le informa que una clase está por empezar pronto, pero parece que a él no le importa en ese momento y por eso los deja atrás. Esto hace que el amigo de Jia hable mal de él. Pungwoo le dice que ha oído malos rumores sobre nuestro protagonista principal. Para ser exactos, sabía que a menudo lo llamaban raro por su habilidad de comunicarse con fantasmas en el mundo humano. Y aunque su amigo no creía en lo sobrenatural, tantos chismes lo hacían pensar que el protagonista estaba un poco loco. Tras escucharlo, Jia declara que los rumores no son ciertos, pues conoce al rubio desde que eran solo unos simples niños. Ella sabía que era bueno y sano, de hecho, lo consideraba un gran amigo. Mientras tanto, el chico corrió al baño para esconderse del fantasma que lo siguió en las escaleras. Aunque le doliera, admitía que lo sobrenatural existía. Desde niño podía verlos, oírlos e incluso tocarlos. Pensando en esto, oyó al fantasma llamarlo de nuevo. Y justo aquí, amigos, la chica muerta intenta agarrarlo, pero él logra detenerla de una sola patada. Toma eso. Durante su conversación, se supo que el prota no la evitaba por miedo, sino simplemente por una sencilla razón. Él no quería ser la víctima de su acoso. El ser de otro mundo solo quería jugar un rato con el rubio. Ya que era el único ser vivo que podía verla, quería aprovechar la oportunidad para poder comunicarse con él. Pero al prota no le gustaba esto, pues por culpa de estas bromas, los demás estudiantes ya lo consideraban muy raro. Al final, cediendo, aceptó sus términos pidiéndole que al menos no lo tocara enfrente de las demás personas. Ya en la clase, Suho pensaba en su habilidad para ver seres sobrenaturales. Aunque para muchos sería interesante, estaba cansado de los problemas que le causaba. Su opinión no cambió hasta que conoció a un ángel. Inesperadamente, resultó que el ser de alas blancas lo estaba observando desde afuera de la ventana de su salón. Los ángeles eran seres divinos especiales, diferentes a otros seres sobrenaturales del mundo de los vivos que conocía, porque con el tiempo podían trabajar como parcas y recolectar las almas de los fallecidos, ya fuera por causas naturales o accidentes. El protagonista sabía esto desde pequeño, pero aún no entendía las razones para la aparición del ser alado, y aunque no estaba seguro del por qué, y esto lo sabemos tú y yo, entendía que algo malo podría pasar. Suho pensaba en los problemas que podrían ocurrir, pero de pronto un fantasma lo agarró del pie en la escalera, casi haciéndolo caer. Esta acción del ser sobrenatural era solo una broma de su amigo del otro mundo. Se supo al ver al rubio gritarle y pegarle al espíritu por su broma intolerable. Vaya que se enojó. Además, parecía que el chico muerto no lo había hecho por primera vez. El prota ya se había topado con él, pero cada vez le pedía que no lo asustara de esa manera. Cuando el rubio dejó de gritar, el fantasma habló. Su conocido le informó que intentó animarlo con su comportamiento. Sin embargo, esas excusas no mejoraron la situación en absoluto. Por eso le recordó su petición. Al recoger sus cosas, notó que le faltaba la billetera, vaya día, y por error decidió que el fantasma la había robado, pero por mucho que lo interrogó, no la pudo encontrar. Tras pensarlo un poco, se dio cuenta que pudo perderla en el salón. Así que regresó corriendo al auditorio. Como no quería ver a la fantasma, decidió entrar al salón sin ser visto, aprovechando el momento perfecto. El chico especial llegó al lugar y encontró rápido lo perdido. Pero para su enorme sorpresa, algo pasaba. Un extraño pájaro blanco estaba sentado sobre su billetera. El chico sabía que esa criatura no debía estar ahí, así que se quedó completamente asombrado por lo que veía. Pero cuando intentó tomar su billetera del polluelo, este la agarró con el pico y voló hacia el techo. Suho intentó recuperar lo suyo, pero solo recibió una agresiva protesta. El comportamiento del ave lo enfureció bastante, así que sin pensarlo mucho, agarró al pájaro con la mano y apretó fuerte para que dejara de resistirse. En ese instante, un crujido de huesos se oyó en su mano. Parece que sin querer hirió al polluelo. Al momento siguiente, la criatura perdió el conocimiento y, convirtiéndose en ángel, cayó sobre nuestro chico. El protagonista quedó horrorizado, pues justo pensaba en los problemas que podrían surgir con la aparición de aquel ángel. Suho odiaba su habilidad especial que le permitía ver a los diversos seres sobrenaturales que siempre aparecían. Y vean por qué, amigos, siempre lo metía en líos. Pero, ¿podría simplemente ignorar al ángel que ha herido? Así que se lo llevó a casa hasta que recuperara el conocimiento.
Un tiempo después de la caída, el dueño de las alas blancas volvió a su forma de pajarito. De esa forma, llevarlo era mucho más fácil. Y aquí es donde nuestro prota se da cuenta de que es culpable de todo lo que pasó. Por eso ahora estaba inconscientemente preocupado por el estado de la criatura. Sin embargo, el rubio también entendía que ya no podía arreglar nada. Solo le quedaba esperar a que el ángel abriera los ojos. A la mañana siguiente, justo eso ocurrió. El protagonista fue despertado por el dueño de las alas blancas, que finalmente comenzaba a sentirse mucho mejor. Preocupado, el prota primero intentó preguntarle a Taker cómo se sentía. Fue entonces cuando el pelinegro confesó que, cuando apretó su cuerpo, Suo le rompió una de sus alas. Y aunque el hombre sentía un dolor evidente por esto, siguió hablándole amablemente al protagonista, sorprendiéndolo por completo. Naturalmente, al oír la confirmación de sus sospechas, el chico se dio cuenta de que le había hecho un gran daño al ladrón emplumado. Aún así, intentó entender los detalles y le preguntó por qué sus alas eran tan frágiles. El ángel reaccionó mal a eso y luego le preguntó qué le preocupaba más que su propia herida, la razón por la que Suo no solo puede verlo, sino incluso tocarlo y hacerle daño. Claro, no solo estaba en shock por la herida, sino por encontrarse con una persona especial. Al día siguiente, muchos notaron cambios en el protagonista. Para ser exactos, un compañero de viaje apareció de repente en su cabeza. Gia notó al nuevo amigo de su amigo y al principio pensó que era de juguete, quedando asombrada al descubrir la verdad. Suo tuvo que explicarle a los demás que la criatura emplumada simplemente lo seguía a todas partes, así que tuvo que ir a clases con ella. Mientras a otros les parecía tierno, el chico recordaba sin querer la conversación anterior con el ángel. Cuando el pelinegro intentó averiguar quién era realmente la persona especial, él solo se disculpó por el daño causado e intentó justificar las acciones que hirieron a Taker. Mientras hablaban de esto, el ser divino se dobló de dolor, ya que la fractura era bastante grave. Sin embargo, cuando el prota le ofreció comprar medicinas, el hombre se negó. Le explicó que las drogas comunes no funcionarían en él. Como era de esperar, el rubio intentó averiguar cómo ayudarlo a sanar. Al otro le sorprendió su atención. A pesar de esto, el chico estaba genuinamente preocupado por la condición del pelinegro, ya que se sentía culpable por lo que había hecho. Y atentos aquí, Taker explica que los seres divinos solo pueden ser curados por un alma humana, justo al extraerla de un cuerpo fallecido. Los dueños de alas blancas reciben una energía poderosa que puede sanar todas sus heridas. El protagonista nunca había oído algo así, pero le creyó fácilmente a su interlocutor. Luego le preguntó si era necesario darle su alma. Por suerte, Taker le explicó que no lo mataría solo por haberlo herido, ya que los ángeles no hacen eso. Sin embargo, el hombre afirmó con seguridad que quería que el rubio se hiciera responsable de sus actos y cuidara de él. Al final, al chico no le quedó más remedio que aceptar sus términos. Ahora lo seguía a todas partes, incluso a la universidad. Durante la clase, los dos jóvenes se comunicaban en susurros. Como el pelinegro estaba en su verdadera forma, solo Suho podía verlo. Reflexionando, el rubio llegó a la conclusión de que, aunque ángeles y fantasmas son diferentes, le causan la misma cantidad de problemas y no se diferencian mucho entre sí. Después de la clase, el prota se quitó al pájaro blanco de la cabeza y con indignación le pidió que se sentara en otro lado, para nada contento con la situación. El pequeño compañero se quedó en silencio y actuó de forma adorable, como intentando que el chico cambiara de opinión. Poco después, mientras Suo caminaba por el pasillo hablando con el ángel, fue visto por el fantasma que vivía en ese piso. Al principio, quiso acercarse a hablar con el rubio, pero dudó al notar que no estaba solo. Cuando el protagonista se acercó a su lugar de encuentro en las escaleras, el chico muerto, como de costumbre, le agarró la pierna, casi haciéndolo caer. Esta vez su broma fue demasiado lejos, y nuestro prota empezó a caer de verdad. Y no parpadeen, porque el ángel regresó a su forma real justo a tiempo, y así logró atrapar hábilmente a Suho. Sin embargo, durante el forcejeo, el chico le agarró la ropa al pelinegro y se la rasgó. Tirado en el suelo, el protagonista estaba tan asombrado por la ayuda del extraño como por la apariencia de su salvador. Obviamente, al notar las partes expuestas del cuerpo del ser divino, el rubio no se dio cuenta de inmediato de que él mismo fue la causa. En lugar de eso, se avergonzó y le pidió al hombre que se vistiera lo antes posible. Y aunque lo hizo, le dijo con seguridad que él no se la quitó por voluntad propia. Al momento siguiente, Suo empezó a gritarle al fantasma, el culpable de todo. Una vez más, lo regañó y lo golpeó por sus bromas. Taker, con una sonrisa, observaba las acciones del rubio.
todo porque veía lo poderosa que era la energía del alma de esa persona especial. Mentalmente confesó que todo dueño de alas blancas sueña con obtener un alma así, ya que tiene un gran flujo del poder que tanto necesitan. Cuando el chico se calmó, le preguntó al hombre por qué tenía esa cara de satisfacción. Ocultando los detalles, el otro le ofreció al protagonista sus servicios como guardaespaldas contra seres sobrenaturales que obviamente lo habían estado molestando durante mucho tiempo. Suo no esperaba tal oferta del ángel, ya que no tenía ninguna razón para ayudarlo. De nuevo sorprendido, el protagonista le volvió a preguntar al hombre, aunque estaba seguro de lo que había oído. Al chico le pareció una tontería. Por lo tanto, sin pensarlo mucho, se apresuró a rechazar al ser divino. Al volver a casa, el rubio reflexionaba sobre su decisión. Nunca le gustó que los fantasmas lo siguieran a todas partes, así que no quería que nadie más lo hiciera. Acompáñenme a ver la historia de un chico con una regla de oro. Si es un ser de otro mundo, ni te le acerques, porque solo traen problemas. Pero claro, el destino es curioso y nuestro prota le pisa la cola a una de esas criaturas, haciéndola gritar de dolor. La adorable criatura con cola le reclama a Suo, lo empuja y sale corriendo. Nuestro chico se queda ahí, sin entender absolutamente nada. Ya en casa intentaba curarse las heridas que se hizo en el encuentro con el extraño. En ese momento, el pelinegro le examina una vieja cicatriz en la frente. Se notaba su curiosidad por saber cómo se la hizo, pero en voz alta solo le recordó que su oferta de protegerlo de fantasmas seguía en pie. A pesar de las heridas, el prota dijo que se las arreglaría solo. Así que, una vez más, rechaza rotundamente su oferta, pero aunque el ángel recibió un no, decide ayudar al prota con sus heridas. Para eso, se inclina y empieza a lamerle las heridas a Suo. Una acción tan rara y directa que por supuesto avergonzó muchísimo a nuestro chico, ya que al principio ni se imaginaba las propiedades curativas de la saliva del ser alado. Sin embargo, incluso después de saberlo, le pidió que no lo volviera a hacer. Se nota que la vergüenza le podía. Poco después, entendiendo que Taker solo intentaba ayudar, el rubio intenta explicar su rechazo. Le cuenta que odia a todos los fantasmas desde niño, y es que cuando el prota era muy pequeño, no entendía la diferencia entre seres sobrenaturales y humanos, así que jugaba con almas de niños muertos, confiaba ciegamente en ellos y siempre salía herido. Una vez en uno de esos juegos, salió gravemente lastimado. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone interesante, porque el pelinegro le recuerda que él es un ángel, no un espíritu cualquiera. Aprovechando el momento, se presenta. Parecía que Taker estaba intentando acercarse a nuestro protagonista, para así ganarse su simpatía y confianza. Pero apenas confiesa que planea quedarse en su casa, Suo empieza a cuestionarlo todo abiertamente. Sabe que para volver a la normalidad el ángel necesita curar su ala, y como el rubio no puede ayudar con eso, considera necesario que Taker vaya a buscar el alma que necesita. Se lo dice con toda la honestidad del mundo. Pero el de las alas blancas, al parecer, tenía otros planes. El pelinegro le explica que con la fractura que tiene, le sería muy difícil encontrar el alma humana que busca, y sin el mapa de la vida y la muerte, es simplemente imposible. Todos los ángeles que trabajan como parcas llevan un objeto especial, el famoso mapa, que es un documento donde aparece el nombre de una persona cuya vida está por terminar. Solo gracias a eso pueden hacer bien su trabajo y obtener la energía poderosa que los sanará. Contándole esto, Taker le confiesa que su dispositivo se rompió y por eso lleva tiempo sin conseguir almas. A nuestro chico la información le pareció muy extraña, así que le pregunta cómo trabajaba antes. Él responde con sinceridad que nunca lo necesitó porque no requería curación. Al final, el prota lamenta la tragedia que le ocurrió, pero le deja claro que no permitirá que el pelinegro se quede con él. Le recomienda que busque cómo sanar su herida cuanto antes. Y como él no puede ayudar, le dice que no le sirve de nada. Tarde en la noche, el de las alas blancas escucha el llamado de su jefa. Y aquí deténganse un segundo, porque esto cambia el juego. Se va a verla y Suo cree que lo abandonó. Y aunque él mismo se lo pidió, se siente triste por lo que pasa. Mientras tanto, Taker va a la azotea a hablar con su jefa. Mientras él, ingenuamente, piensa que la mujer vino a visitarlo sin más, ella le demuestra todo su enojo por la situación. Resulta que se enteró de los rumores sobre la fractura del pelinegro y quiso verlo por sí misma. Ahora estaba furiosa por la herida del ángel. Poco después, la mujer decide ayudarlo. Para eso, la jefa le entrega al hombre un mapa con la información de una persona que morirá pronto.
Con solo ver el documento, el de las alas blancas queda completamente horrorizado porque en él ve el nombre de nuestro protagonista. La jefa le entrega el objeto y luego le explica que ahora tiene la oportunidad perfecta para sanar si toma el alma del chico. Tras la charla, el hombre se queda un rato pensando en esta nueva información. Según el mapa, Suho debía morir esa misma noche. Por un lado, al pelinegro le alegraba la idea de tomar un alma tan poderosa cuya energía le duraría mucho tiempo, pero la idea de la muerte del chico lo destrozaba. Sin querer, recuerda la amabilidad del rubio y cómo intentó ayudarlo con su ala. Mientras tanto, el prota duerme tranquilo cuando otro ser de alas blancas llega para matarlo sin piedad. Apenas el extraño lo ataca, Suho se despierta y empieza a defenderse. Tras un intento fallido de estrangularlo, finalmente logra liberarse de las manos del desconocido y le pregunta quién es y por qué viene a buscarlo en plena noche. El otro ángel se sorprende de que el chico no solo pueda verlo, sino también tocarlo. Sin rodeos, le informa que planea matarlo en ese mismo instante, dejando al chico en shock, obviamente. Pronto, el rubio empieza a correr para salvar su vida del extraño que quiere quitársela. Taker desde el techo de la casa se da cuenta de esto y lo sigue. Estaba impactado porque se suponía que otro ángel sería la causa de la muerte de Suho, ya que, según las reglas, ellos no podían matar así como así. En el momento en que nuestro prota se da cuenta de que no le quedan fuerzas para correr o más, agarra un palo del suelo y empieza a amenazar al antagonista. Al principio, el de las alas blancas le dice que no le tiene miedo, que no puede hacerle daño con una rama. Sin embargo, en un instante, resulta que se equivocaba y el villano mentía descaradamente. Y con esta duda en el aire nos quedamos, gente, ¿por qué el colega de Taker quería matarlo? Recordando lo que le dijo el ángel, los seres divinos solo se llevan almas, no vidas. El desconocido claramente estaba molesto por lo que sabía el chico, pero aún así le explicó que por culpa del hombre del ala rota, la mayoría de los ángeles se enteraron de él y se interesaron en su alma. Y aquí es donde la cosa se complica, porque aunque muchos creyeron que se burlaba de nuestro prota, otros se dieron cuenta de que estaban perdiendo una gran oportunidad para obtener una energía increíble. Por eso el antagonista quería matar personalmente a Suho y quedarse con sus poderes. Al instante, atacó al rubio tan de sorpresa que ni tiempo le dio de usar la rama con la que lo había amenazado. Taker observaba todo en silencio desde un lado. Solo al oír a su colega, se dio cuenta de que por su descuido, otros seres ahora querían matar al personaje principal. Después de pensarlo, comprendió que él mismo había acelerado la posible muerte de la persona que sinceramente intentó ayudarlo antes. El hombre sabía que a un ángel no se le permitía interferir en el destino de otros. Pero como él era el principal culpable de todo, decidió ignorar las reglas por esta vez. Y justo cuando el villano estaba a punto de arrebatarle el alma y la vida a Suho, Taker intervino. El de las alas blancas detuvo a su colega con un solo golpe y lo alejó del protagonista. El rubio estaba tan asombrado por la ayuda que apenas pudo agradecerle. En su lugar, empezó a preguntarle por qué lo hacía, si antes había rechazado su oferta de ser su guardaespaldas. El extraño, pensándolo un poco, le propuso un trato al moreno. Ambos se quedarían con la energía del alma del chico. Para eso, solo tenía que no meterse en su asesinato. El de alas blancas se negó al instante, causándole dolor físico a su colega. Además, le advirtió que le contaría a su jefa sobre la travesura del villano. La mujer, furiosa, apareció con sus asistentes para llevarse al problemático que rompió las reglas. Claramente le esperaba un castigo muy severo. Solo cuando todo terminó y el peligro pasó, Taker le informó que el nombre del rubio ya no aparecía en el documento especial de Los Ángeles, y por lo tanto su vida ya no corría peligro. Aunque el moreno intentó ayudar, el prota sabía que él era la causa de todo. Por eso, el hombre se disculpó con Suho, y al despedirse, la líder de los de alas blancas examinó al chico con demasiada atención, y luego soltó que era una verdadera lástima no poder conseguir el alma de alguien como él. A pesar de todo, el prota decidió no prestarle atención a la mujer, y en lugar de comentar algo, le propuso al moreno ir juntos a casa. Esta propuesta sorprendió al hombre, ya que antes siempre lo estaban echando de la vivienda. Después de pensarlo un poco, Suho le dijo que quería volver juntos al apartamento y luego decidirían qué hacer. Y en el momento en que dijo eso, Taker recordó inesperadamente a una persona de su pasado que se parecía muchísimo al chico. A pesar de lo extraño, sonrió y aceptó la propuesta. En un instante lo tomó en sus brazos y lo llevó a casa. Como el protagonista se había lastimado las piernas huyendo del villano,
el ángel consideró necesario cuidarlo, avergonzándolo muchísimo en el proceso. Aunque al chico no le molestaba la ayuda, le explicó que no puede ir flotando en el aire frente a otra gente. Quienes no ven al hombre. Parece que el ángel se lo tomó a pecho, porque de inmediato cambió su apariencia de la verdadera a la humana. De esta forma, las otras personas podían verlo. Ya de noche, en el apartamento, Taker intentó curar las heridas de las piernas del protagonista. Quería usar su propia saliva para eso, pero Suho, solo de imaginárselo, se lo prohibió al instante. El chico estaba súper avergonzado por el comportamiento descarado del hombre, así que sugirió usar un botiquín de primeros auxilios como la gente normal. Mientras curaban las heridas, los dos jóvenes discutieron lo que había pasado. El moreno le informó que a pesar de su naturaleza divina, los ángeles también pueden caer en tentaciones, ya sea la codicia o la avaricia. Fueron estos deseos los que obligaron al antagonista a decidir matar a una persona. Aunque la situación se resolvió pacíficamente, Taker obviamente se sentía culpable por lo ocurrido. Aunque estaba seguro de que el alma especial del chico se conoció por su culpa, confesó que tales seres villanos capaces de cometer un crimen son extremadamente raros. De esta manera, el hombre intentó calmar al protagonista y justificar, al menos un poco, su propia culpa. Al final de la conversación, el de las alas blancas le ofreció de nuevo al chico la oportunidad de tenerlo como su guardaespaldas personal contra seres de otro mundo. Ahora Suho decidió pensarlo muy seriamente. Mientras se dormía, recordó el peligro que había enfrentado y la facilidad con la que el moreno lo resolvió. Mentalmente, el prota se dio cuenta de que realmente quiere confiar en el hombre y no rechazar su ayuda. Temprano en la mañana, mientras la persona especial aún dormía, el ángel se despertó y sacó una fotografía de su cartera para examinarla. En la foto estaba toda la familia, y entre ellos una mujer, obviamente la madre del chico. Era con ella con quien Taker había notado un parecido físico. El protagonista tuvo un sueño en el que estaba junto a un gran árbol con flores blancas. Al despertar, el chico notó la extrañeza de sus sueños y de su autopercepción, que había cambiado por la mañana. Al abrir los ojos por completo, entendió la razón. Inesperadamente para él, el rubio pasó toda la noche abrazado al ángel que dormía plácidamente a su lado. Y claro, una noticia así lo avergonzó por completo. Pero prepárense, porque ustedes y yo sabemos que aquí es donde el romance de verdad comienza a ponerse bueno. Por esta razón, y agárrense porque esto se pone bueno, el chico intentó liberarse del abrazo del ángel. Fue ahí que inconscientemente empezó a tocar su cuerpo y en vez de resistirse al agarre, se puso a pensar en las características físicas de este ser divino. Tocando el pecho del pelinegro, de repente notó que la temperatura de los ángeles es bastante baja. En ese instante, Taker solo lo abrazó más fuerte por la cintura. Obviamente se despertó por los movimientos del extraño. Sonrió y le preguntó por qué nuestro prota lo estaba tocando. Parece que pensó en algo un poco más subido de tono. Al momento el hombre explicó que se había metido antes a la cama del prota. Con esas ganas, quería tocar un cuerpo humano cálido, ya que el suyo era totalmente diferente. Lo que oyó dejó a Suho en shock y súper avergonzado. Sin embargo, esa reacción del chico solo hizo que al dueño de las alas blancas le interesara más. Por eso siguió tocando su cuerpo un rato, hasta que nuestro prota se dio cuenta de que se burlaban de él por ser tan emocional. Justo después, lo empujó de la cama por pura vergüenza y le ordenó que no volviera a actuar así. El chico confesó que las bromas de Taker lo asustaron. Al instante siguiente, escondió la cara en la almohada, intentando ocultar su sonrojo, porque claro, pateó al ángel con el pie al empujarlo de la cama. Sus heridas se abrieron de nuevo, así que el pelinegro corrió a curarlas otra vez. El chico confesó que le parece que el hombre es raro. Explicó que no cualquier ser decidiría ayudar a curar heridas a alguien que lo había golpeado antes. Además, durante la plática, Suho le dijo al dueño de las alas blancas que no debería ayudarlo en todo ni hacerle caso solo por vivir en su casa. Al principio, el ángel ni siquiera entendió de qué le hablaban, pero pongan atención porque al escuchar mejor entendió que el prota se sentía incómodo recibiendo tanta ayuda de su parte. Pensar en esto lo hizo sonreír. Por eso, al momento, el hombre se disculpó por el incidente de antes en la cama, explicando que solo quería ver la tierna reacción del chico. Nuestro prota se avergonzó todavía más al oír eso. Y entonces se desanimó un poco por la excesiva amabilidad del pelinegro. Parece que quería, pero le daba miedo confiar en el ángel. Además, le molestó mucho el contacto tan cercano con el ángel, y le preocupaba ser el único que se sentía así de raro. Pensando en esto, Suho de repente se preguntó si todos los dueños de alas blancas serían tan liberales como el que vivía con él.
Era un ángel que podía transformarse en varias formas y avergonzarlo un montón con esa habilidad. Por culpa de esto, el chico fantaseaba inconscientemente con la apariencia humana del ángel, imaginando cosas vergonzosas. Pronto, esto lo obligó a informarle al ángel que quedaba prohibido compartir la cama por la noche. Suho justificó la decisión con las recientes bromas del pelinegro y le dijo que el ángel podía dormir como pájaro en su propio lugar. Taker confesó que no le gustaba la toalla que el rubio usaba para él de cama y por eso quería quedarse en la de Suho. Entonces, nuestro prota sugirió un acuerdo. Dormirían juntos, pero con el ángel en forma de pollito. El hombre le explicó que así el chico podría romperle algo sin querer mientras dormía. Pero nada, nuestro prota estaba decidido. Y por eso no aceptó ni ruegos ni miradas de cachorrito del pelinegro. De repente, paseando juntos, Suho se encontró por casualidad con Gia. Y aquí la cosa cambia de rumbo, porque aunque su amiga estaba feliz de verlo, por su apariencia se notaba que no andaba bien. Un montón de objetos de otro mundo volaban alrededor de la chica, quitándole su energía. Claro, al notar esto, nuestro prota se sorprendió un montón. Aún así, no podía contarle su preocupación, así que solo le presentó a Gia al pelinegro. El rubio tuvo que mentir diciendo que el ángel era su nuevo amigo extranjero, ya que en ese momento estaba en su forma humana. Poco después, ya en la universidad, el chico le preguntó al de las alas blancas por qué su amiga estaba en ese estado. El hombre le explicó que esas criaturas se llaman luces errantes y que se le pegaron a la chica tras visitar un lugar con muchas almas. Después de pensarlo, el prota se dio cuenta de que su amiga seguro fue al hospital la noche anterior a ver a un familiar. Y por eso, lo más seguro es que las criaturas se le pegaron ahí. Escuchando sus suposiciones, el ángel le confirmó que eso pudo haber pasado. Era obvio que Gia andaba débil últimamente, y por eso los fantasmas se le pegaron. Pero también explicó que, aunque asustan, las luces errantes no pueden dañar a una persona. Con estas palabras, Taker intentó calmar al rubio preocupado. Le aseguró que pronto esos seres de otro mundo dejarían a la chica en paz. Ese apoyo del ángel hizo que Suho se pusiera a pensar en serio, pues entendió que el pelinegro llevaba tiempo consolándolo y ayudándolo sin más. Si al principio le pareció súper sospechoso, ahora nuestro prota empezaba a darse cuenta de que no había trampa en el comportamiento del hombre. Por eso, nuestro prota se confesó a sí mismo que obviamente empezaba a sentir algo por el dueño de las alas blancas. Caminando por el pasillo junto a él, llamó la atención de los fantasmas que antes molestaban a Suho, pero ahora no se atrevían a acercarse por la compañía del ángel. La niña fantasma se puso muy triste al ver que ya no podría hablar ni jugar con el chico. El niño de la escalera, sin embargo, no se dio cuenta al instante de que su comunicación con él se acabaría. Debido a la protección de Taker, al darse cuenta, todos se pusieron tristes. Y es que, como sabemos, los fantasmas siempre le han temido a los ángeles. El espíritu de la chica se puso muy triste por las noticias sobre nuestro protagonista y su compañero. Y por eso se puso a vagar sola por la universidad. Al ver a Gia seguida por unas luces, decidió seguirlas también. Ya tarde en la noche, mientras el chico se bañaba, no dejaba de pensar en su amiga y su abuela, que llevaba mucho en el hospital. El rubio entendió que de verdad debía visitarla, pues le preocupaba mucho el bienestar de la chica. Esta persona especial sabía que la salud de la anciana familiar obviamente tampoco estaba nada bien. Naturalmente, estaba preocupado por su gente cercana y por eso decidió discutirlo todo con Gia muy pronto. Mientras tanto, una luz errante volaba sobre la cabeza de Suho, y esta criatura del otro mundo irritaba un montón al hombre pájaro que estaba en el baño con el chico. Y aquí es donde la cosa se pone rara, porque no aguantó más y se volvió humano para atraparla, quedando completamente desnudo frente al rubio. Esto avergonzó y enfureció muchísimo al otro, quien terminó dándole una paliza, justo al momento siguiente. Aunque intentó disculparse y justificar lo que pasó, el otro seguía súper apenado, dándose cuenta de que esa táctica no funcionaría. El ángel le recordó que el propio rubio le había permitido bañarse juntos, así que ofenderse era una tontería. Suho entonces explicó que le dio permiso al ángel en forma de pájaro, pero no esperaba ver un cuerpo de hombre desnudo tan de cerca. Como el chico se avergonzaba mucho al hablar de sus emociones, Taker comenzó a entender el porqué de su extraño comportamiento y sonrió. Solo después de un rato, cuando la conversación se volvió un absurdo, el pelinegro intentó calmar a Suho, explicándole que no pudo resistirse a su adorable reacción. Ya en la noche, nuestro prota le escribió a su amiga para preguntarle cómo se encontraba. Aunque ella respondió que todo bien, era obvio que no era así. Cuando él quiso preguntarle si podían visitar a su abuela juntos, fue interrumpido por un pollito. El dueño de las alas blancas le preguntó a Suho por su melancolía,
pensando si todavía estaba molesto por el incidente del baño. Pero la verdad es que el chico confesó que estaba preocupado por la familiar de su amiga, ya que era alguien muy cercano para él desde hace tiempo. Es que de niño la abuela de la chica lo cuidaba con frecuencia y por eso se convirtió en alguien muy importante para él. Sin embargo, llevaba mucho tiempo sin visitar a la señora en el hospital, lo que obviamente lo hacía sentirse bastante preocupado. Durante la conversación, el pelinegro le sugirió que fueran a verla juntos, una idea que al principio no le gustó nada al rubio. Temía que el ángel quisiera llevarse el alma de la abuela, pero éste le propuso ir en su forma de pájaro. Quedó claro que Taker solo intentaba apoyarlo. Mientras tanto, y pongan atención, Gia fue sola al hospital, seguida por la chica fantasma, y ella notó algo verdaderamente aterrador alrededor de la mujer enferma.